Ya está con nosotros en este 18 de octubre el presidente del PLRA, Hugo Fleitas. Hoy se hace el evento tradicional de todos los años en el cementerio de La Recoleta. Bueno, le agradecemos mucho su presencia. Buenos días, presidente. ¿Cómo le va? Buenos días, Marcos, Edgardo, a la audiencia, un gran saludo. Muchas gracias por la oportunidad y coincidentemente con esta fecha muy importante, no solamente para los liberales, sino que creo que para todos los paraguayos. Estamos bastante motivados los liberales en este momento, a diferencia de hace 2 años, cuando nos golpeaba mucho aquellas elecciones del 2023, donde obtuvimos la peor derrota electoral en toda la era democrática. Eso golpeó bastante los ánimos del partido, de los afiliados, pero hoy creo que con este proceso, con rumbo a las municipales, hay una efervescencia importante y hoy se van a dar recordaciones y festejos a lo largo y a lo ancho de la República del Paraguay. El acto central tradicionalmente en el cementerio de La Recoleta a las 10 de la mañana y en el exterior también. Nunca nos olvidamos de los compatriotas que tratan de mantener viva esta lucha que venimos teniendo los liberales desde el momento mismo de la gestación del partido, desde la fundación misma. Empezamos siendo opositores porque la creación o fundación del Centro Democrático fue en reacción a un gobierno que tenía actitudes muy similares a la actual, ¿verdad? Así es que creo que es una fecha demasiado importante y el momento también exige que más que nunca hoy estemos firmes en esta línea y tratar de que desde el partido, articulando con los demás sectores de la oposición, podamos entendernos. Por primera vez en la era democrática no hubo mucho entendimiento, no hubo unidad de la oposición, pero creo que en las municipales vamos a hacer el primer ejercicio de tener experiencia ya importante, porque a diferencia del 2021, y creo que es muy importante destacar eso, lo que estamos viendo en los proyectos municipales, sobre todo para el cargo de intendente, hay demasiados distritos en donde se está consolidando ya una candidatura única de la oposición, no solamente del partido. Es muy diferente este proceso al anterior. Presidente, un poco para la gente que por ahí no maneja, ¿por qué el evento se hace en La Recoleta, la recordación, el homenaje al partido? En el cementerio de La Recoleta está el Panteón 18 de octubre, que es el lugar donde descansan los restos de muchísimas figuras liberales, que son más de 20 las urnas que están depositadas en ese panteón. Y ese panteón fue manejado por una fundación 18 de octubre, así es que en ese lugar, en ese punto, normalmente en esta fecha, a diferencia del 10 de julio, la fecha fundacional que hacemos en el monolito que está en el centro, porque los liberales tenemos 2 fechas que recordar cada año. La fundación, que es del Centro Democrático, 10 de julio de 1887, 4 años después, el primer intento, el levantamiento, pero contra un sistema similar. Reitero, es muy importante porque creo que es fundamental que los liberales y la oposición en general recordemos y volvamos a tener presente qué motivó a los compatriotas, a los paraguayos, quienes estuvieron al lado del mariscal López. Ningún legionario firmó el acta de fundación de mi partido. Todos fueron ciudadanos quienes de alguna forma estuvieron defendiendo la soberanía patria años antes en la guerra contra la Triple Alianza. Y uno de ellos, el mayor Eduardo Vera, 4 años después de la fundación, fue uno de los que cayeron muertos en aquel intento de levantamiento que sentó las bases y fue el precedente para que a partir de 1904, años después, ya empiece la era liberal que ha marcado historia. Eso nos enorgullece a los liberales. Actualmente, un sistema en toda la era democrática, un sistema imperfecto, mucha corrupción por la impunidad. ¿Y en qué nos equivocamos los paraguayos? En la Constitución del 92, cuando creamos un sistema que hizo que el sistema judicial, con la creación de la Fiscalía, dependa y esté sometida a la voluntad de la clase política. Eso hizo que la corrupción
cada año, cada periodo empeore en nuestro país. Y bueno, encontramos en este momento en que un gobierno como este, que abusa, que utiliza el poder para beneficio propio, pueda instalarse con mucha fuerza y bueno, tenemos representantes del partido que han decepcionado también y son parte de ese sistema, así es que es muy complejo el momento, pero creo que con esta madurez que está demostrando la oposición, me refiero a las elecciones municipales del 2026, es factible, es posible que la oposición tenga una sola chapa presidencial en el 2028 y pueda generar la alternancia. Bueno, presidente, y habla de unidad, de que la oposición ahora está madura, pero a veces suele decir, bueno, pero ¿cuáles son las propuestas? Porque de eso no se habla mucho. ¿Cuál es el proyecto de la oposición, por lo menos en líneas generales, si nos podría hablar? Sí, me parece muy importante lo que mencionaste, Marcos, sobre... y bueno, ese es un criterio que yo tengo, y de que el partido no está dividido, nunca estuvo dividido el partido, muy a diferencia del criterio que mucha gente, y ustedes como medio de prensa también, lógicamente tienen posiciones y tienen criterios respetados, pero con los cuales yo no coincido, que el partido haya estado dividido o esté dividido. El partido constantemente, por el dinamismo propio de un partido grande para el Paraguay, más de 1.500.000 afiliados con la tradición, las raíces, la era liberal que acabamos de mencionar, eso hace que el partido compita constantemente a través de los movimientos y los líderes que lógicamente buscan protagonismo y buscan ocupar los espacios, tanto partidarios, cargos partidarios y cargos nacionales, municipales y cargos parlamentarios. Entonces hay una competencia constante, pero ¿en dónde y en qué momento el partido demuestra esa unidad? Cuando el momento lo exige. ¿Cuándo se unió el Partido Liberal? Después del 2023, fue en marzo de este año, cuando todos los liberales estuvimos de acuerdo en realizar una manifestación importante, para nosotros exitosa, cuando más de 10.000 personas salíamos a las calles a manifestar nuestra disconformidad con este gobierno. Eso fue en marzo. Solamente la facción entregada al gobierno, que es mínima hoy, relegada hoy porque quiso tomar la conducción nacional en estos 2 años, no lo pudo hacer y no lo va a hacer porque estamos a 10 meses de unas elecciones ya de renovación de autoridades partidarias. Entonces el partido se une para los grandes eventos y los grandes desafíos y los grandes compromisos que tiene el Paraguay y el partido. ¿Cuándo nos unimos de nuevo los liberales? Hace 8 días, cuando en la convención en Caacupé se proponía, se hacía una propuesta importante para la unidad de la oposición, y por unanimidad los convencionales que representaban en ese momento al 1.500.000 afiliados, por unanimidad aprobaban los acuerdos, sobre todo las alianzas con las otras fuerzas. Eso es la unidad. Al día siguiente, el lunes, o mismo en esa convención misma, hubo sectores que ya estaban proponiendo, haciendo sus propuestas para las elecciones internas de junio del año que viene, que van a coincidir con las internas municipales, ¿verdad? O sea, el partido se une cuando el momento de la situación lo exige. Pero hay una competencia constante, tanto en la conducción nacional, en los comités, y esa es una cuestión lógica. Yo no recuerdo en una elección nacional, en estos 7 periodos que tuvimos en la era democrática, en donde un grupo importante afiliado a mi partido no haya acompañado al proyecto presidencial que presentaba el partido en ese momento. Normalmente el liberal le vota en las elecciones nacionales. Las municipales tienen otro contexto, juegan otros factores para que se desarrollen esas elecciones, pero en las elecciones nacionales el afiliado en general acompañó el proyecto de su partido, Marco. Entonces, y bueno, las grandes propuestas son las grandes transformaciones que necesita el Paraguay. El Paraguay no necesita solamente un cambio de color al frente del gobierno. Como es un país tan centralizado, en donde municipalidades y gobernaciones no tienen autonomía casi, no manejan presupuesto importante, el 95% del presupuesto lo maneja el Ejecutivo, solo 5%, el resto de los gobiernos, 267 intendentes y 17 gobernadores, imagínense la diferencia.
Entonces, tanto en autonomía y en presupuesto, el Paraguay, es un estado muy centralizado. El presidente concentra mucho poder. El próximo gobierno tiene que crear las bases, generar las bases para que se dé cierta descentralización en el Estado paraguayo. Y el principal cambio, muy a diferencia de que el discurso tiene que ser ciudadano, claro que nos preocupa el día a día del ciudadano, pero si es que no cambiamos el modelo de país, podemos cambiar hasta de signo político en la conducción nacional, pero no vamos a conseguir los cambios que necesita hoy la ciudadanía en todas las áreas. Hablamos de salud, educación, seguridad, y claro que nos preocupa el precio de la carne, pero si no creamos las condiciones no va a haber esos cambios. Entonces, creo que el próximo gobierno nacional, que estoy muy confiado que va a ser de la oposición, porque este gobierno, si bien a Peña le votó solo el 42% de los electores en el Paraguay, hoy estoy seguro que de ese 42%, una parte, un porcentaje importante también está muy decepcionado por cómo se ha manejado a Santiago Peña y quién es el que lleva las riendas de este país. Absolutamente, él no decide nada. Es más, la mitad de este periodo, más de 2 años de gobierno, él estuvo fuera, estuvo como turista en el extranjero. Entonces, ¿cómo va a gobernar un país en esas condiciones? Entonces, si no hablamos de cambios de sistema de organización del Estado paraguayo, probablemente no vamos a conseguir esa mejoría en la calidad de vida del ciudadano paraguayo, que es un compromiso y lo fue siempre de mi partido. Ahora, presidente, hay una realidad también dentro del Partido Liberal que no se puede uno evitar hacerse esta pregunta. Es cierto, apoyan los liberales en general en tiempos de elecciones, pero después en ese periodo de 5 años tenés 2 facciones siempre, uno que apoya siempre al Partido Colorado y otro que apoya como puede a la oposición, que ni siquiera internamente se ponen de acuerdo y hace que se tomen decisiones en cuanto a leyes importantes que al final salimos todos perjudicados. Esa dicotomía que tienen internamente, ¿cómo hacer? Porque finalmente un parlamentario tiene libertad de acción, por propia constitución, tomar sus propias decisiones, pero en el partido tampoco bajaron línea o por lo menos sentaron una postura firme, no se discute inclusive, otro de los cuestionamientos que le hacen, porque incluso las sesiones del directorio se hacen en forma virtual y todo eso. Ese tipo de diferencias que hay dentro del partido hace que creo que no arranque con la fortaleza que otros tiempos. Planteamiento complejo, Edgar, el que hiciste, pero tiene también su explicación y tiene sus raíces. El partido en su gestación, desde su fundación, ha tenido 2 líneas, 2 movimientos, la cívica y el movimiento cívico y el radical, ¿verdad? En todos estos periodos presidenciales, después de la caída de la dictadura, ha habido un grupo que ha entendido, como estuvimos siempre en la oposición, que debemos acercarnos al gobierno y conseguir espacio y todo eso. Por lo menos la gran mayoría de los liberales no creemos de que esa sea la línea correcta. Y de que el partido no haya debatido en estos 2 años y algunos meses de que tuve la responsabilidad de presidirlo, Edgar, claro que ha debatido, claro que ha sentado postura, ha bajado línea en 2 convenciones cuando ratificábamos la línea de oposición que debe llevar adelante el partido. Y es más que lógica para la mayoría de los liberales esa posición, porque cuando un pueblo, un país como el nuestro, elige sus autoridades nacionales, elige un partido para gobernar y el resto debemos controlar. Eso es lo que aplicamos y donde evidenciamos de que sí hubo. Es más, al día siguiente de asumir la presidencia del partido, Edgardo, visité a todas las bancadas de ambas cámaras de los parlamentarios de mi partido justamente hablando de estos temas. Lo hice en 2 oportunidades, pero sin embargo no había forma de que un grupo tanto de senadores y otro de diputados que le hacen el guiño al Ejecutivo, al oficialismo. Y por eso el partido se organizó y sancionó con la expulsión a 4 senadores. Siempre debatimos. Y no coincido tanto con la virtualidad de las sesiones. Claro, la tecnología ayuda, no le podés hacer venir al miembro del directorio de Amambay cada 15 días y teniendo
en cuenta la distancia y todas las dificultades, el partido ha respetado la institucionalidad, ha respetado el estatuto en estos más de 2 años, Edgardo. Así es que creo que el sector entreguista, que es funcional, que es obsecuente, que está entregado al gobierno, hoy está relegado, reitero, es la minoría y no va a tener absolutamente trascendencia en la conversación interna que tengamos los liberales en junio del año que viene, cuando tengamos que renovar las autoridades partidarias. Presidente, ¿qué tanto daño le hizo el cartismo al Partido Liberal? No hablo de la figura de Horacio Cartes, sino del sistema cartista como modelo de gobierno, modelo de hacer política. Porque muchas veces acá en mesa discutimos eso, el modelo que se implementó dentro del Partido Colorado y por fuera del Partido Colorado, que afecta, en este caso, al Partido Liberal, por estas discusiones internas que surgen. ¿Qué tanto le afectó en la fortaleza del partido? El daño que le hizo y le sigue haciendo al Paraguay el cartismo es tremendo, pero creo que es reparable con un cambio de gobierno en el 2028. El daño que intenta hacerle al partido, y es más, y puedo afirmarlo con conocimiento de causa, porque hoy está bien la presidencia, y la única institución importante, si bien es política, no es estatal, la única institución que hoy no está sometida al cartismo es mi partido. Además de los otros partidos que también tienen independencia importante, pero sin el PLRA articular o crear un ambiente político electoral para enfrentar los desafíos va a ser evidentemente difícil por la fuerza propia que tiene el partido, pero les puedo asegurar que el daño que intentó hacerlo fue tomar la conducción nacional a través de sus operadores y varios miembros del directorio, parlamentarios, intendentes, también de mi partido, algunos de ellos que con tal de blindarse también son parte de este sistema. Es la minoría, pero también existen, están. Así es que intentó hacerle un daño grave, pero no lo pudo hacer. Seguimos en la resistencia firme y no pudo el cartismo, como en ningún periodo del oficialismo de gobierno intentó tener injerencia en los asuntos caseros de mi partido, pero no lo pudo conseguir. Sobre eso, presidente, hay una doble línea, sí, efectivamente. Uno que refieren que para las elecciones ya no hay que apuntar solamente al cartismo como un discurso único, frontal contra el cartismo. Y están los otros, los más moderados, que sostienen, no, nosotros como partido, aliados con la oposición, tenemos que plantear esquemas, modelos de gobierno, propuestas concretas separadas de lo que es el Partido Colorado. Esa discusión interna se da, de hecho, pero ¿cómo llevar adelante? ¿Cómo sopesar esas dos posturas? Porque si uno dice, no, tenemos que tener un discurso anti-cartismo, somos cartistas. Y si vas por el otro lado, un modelo de gobierno, una alternativa, entonces igual sos cuestionado. O sea, esa discusión, ¿cómo se lleva ideológicamente? Porque es complicado. Les respondo a ese sector, probablemente minoritario de mi partido y de la oposición, con una pregunta. ¿A quién se le cuestionaba y criticaba durante el estronismo? ¿A quién se le...? Al dictador. Al dictador. Entonces, sí. Y eso no quiere decir que no tengamos, y acabo de mencionarles algunas propuestas que hemos concluido en estos años como importante el cambio de sistema y el modelo de país, independiente de los temas importantes para cada sector de la sociedad, para los cuales el partido, claro que tiene propuestas concretas. Nuestro candidato en el 2018 nos habló de la tarifa de la ANDE. O nuestros parlamentarios nos hablan del precio exagerado de la carne, la canasta familiar, o de que hambre cero no fue una ley pensada para mejorar la educación. Un plato, una ración de comida, ¿cómo va? Medio año. Porque el almuerzo escolar es una vez al día durante 6 meses. El resto de los 6 meses, ¿qué comen esos chicos que están con dificultades en su familia para una buena alimentación? ¿Acaso eso, como lo presentó de forma irresponsable el ministro de Educación a inicio de este periodo, cuando presentaban su proyecto emblemático, insigne, como marco insigne,
de que iba a mejorar o cambiar la educación en el Paraguay. ¿Por qué no se hizo? Y esa fue una propuesta desde la Conducción Nacional. Si en el último censo solamente el 20 o 22% de los paraguayos están en condición de pobreza y extrema pobreza, ¿por qué no les asistimos a ese 20% nada más con alguna ayuda puntual económica para suplemento o ayuda alimenticia? ¿Por qué le tenemos que ayudar al 100%, de los cuales por estadística y por el censo el 80% no necesita una asistencia alimenticia? Y es más, yo desarrollé los programas como intendente y como gobernador en mi ciudad y mi departamento. Es un programa importante, pero no va a cambiar jamás la educación con un costo altísimo. Imagínense, es destinar casi 4% del presupuesto general de gasto de la nación anual, porque van a ser 500 millones de dólares el año que viene, los que se inviertan en este programa, que discriminó a 2 gobernaciones y jamás lo supo explicar el gobierno por qué fueron excluidas las gobernaciones de Central y la de Presidente Ayes, y sabemos por qué. Entonces, son leyes pensadas para lucrar, para que los gobernantes de turno, y es más, quien le visitó semanas previas a la sanción de esa ley en Buruyzaroga al presidente de la República, una de las principales proveedoras de ese servicio, sin desconocer el derecho de los paraguayos a la alimentación, de que genera mano de obra, señoras de la cocina, pero no podemos, a costa del 5%, 4% del presupuesto, desarrollar un programa como este, que en muchas escuelas no se necesita para todos los chicos. Presidente, ¿qué opina de la reaparición de alguna manera de Efraín Alegre y especialmente de Blas Llano en el escenario político liberal? Yo le felicito a ambos, Marco, tanto a Efraín Alegre, que no se le ve tanto, pero sí tuvo presencia en algunos departamentos, y sobre todo le agradezco al ex senador, ex presidente del partido, Blas Llano, que de nuevo vuelvan a acompañar este proceso que vamos a llevar adelante para el 2026 y sobre todo para el 2028. Pero les voy a agradecer más si vienen para acompañar, porque las instituciones son las que perduran y los hombres pasamos. Yo creo que cada uno de ellos, respetando profundamente esa trayectoria exitosa que acabo de mencionar, ha cumplido su ciclo como líderes dentro de mi partido. Pero si vienen hoy para acompañar, qué sé yo, ellos si quieren ser senadores de taquito, como se dice, van a poder llegar a esos espacios, pero no para liderar estos procesos, porque los liderazgos y el recambio generacional es necesario en un partido como el nuestro. Así es que veo con buenos ojos su presencia de nuevo en la militancia activa, pero que acompañen los proyectos, no que quieran liderar este proceso. Hablando de esas expectativas que tienen ellos, ¿verdad? Si quieren ser senadores, ¿qué tendremos para el futuro con Hugo Fleitas? ¿Cuál es su proyecto? ¿Gobernador de nuevo? ¿Senador? ¿Diputado? ¿A qué aspira, presidente? Reelección no hay en la gobernación, igual que por constitución, ¿verdad? Y bueno, vamos a ver qué nos depara el futuro en ese aspecto, pero hoy centrado 100% en la conducción nacional. En otra oportunidad vamos a presentar los números, porque usted fue también un tema importantísimo y sigue siendo en este momento la cuestión financiera. Heredamos una administración lastimosamente, una situación financiera bastante complicada del partido, pero en 2 años creo que estamos restableciendo de cierta forma, porque por las elecciones del 2023 que hablamos al principio, del partido hoy recibe solamente 30% de aporte y subsidio que ha recibido en el periodo 2018-2023. Eso complica mucho más la situación financiera, pero creo que con un manejo bastante austero, la sede partidaria o la conducción nacional tenía más de 80 funcionarios cuando asumimos, hoy son solamente 22, y otras decisiones que hemos tomado para priorizar, mejorar, sanear financieramente el partido y bueno, vamos a entregar al próximo presidente del partido desde julio del 2000, junio son las internas, un mes después el traspaso a las nuevas autoridades en los comités y en la conducción nacional, un partido mucho más ordenado
y saneado de lo que recibimos hace 2 años y medio. ¿Cómo financieramente está estable, podemos decir, el partido apuntando a las próximas elecciones? Porque finalmente lo económico, lo financiero sí pesa en una organización para las elecciones. En una organización para el sostenimiento, porque la presencia del partido tiene casi 500 comités organizados dentro del Paraguay y en el exterior del partido. Así es que estar presente, tratar de acompañar la gestión y este proceso a las municipales tiene su costo naturalmente. Entonces, hoy los procesos electorales tienen un costo importante y por lo tanto la cuestión financiera de los partidos es fundamental. Estamos mucho mejor de lo que recibimos, pero sí complicados todavía en la cuestión financiera por las deudas que hemos arrastrado. ¿Y de dónde provienen las deudas? De los créditos que ha hecho el partido para las elecciones del 2023. Nos sobreendeudamos. Antes de que nosotros asumamos, obviamente, la conducción. Y cuando te sobreendeudas, evidentemente tu capacidad de pago no se condice con esa deuda. Y bueno, vienen las demandas, sobrevienen las demandas y eso. Estamos en esa situación mucho mejor, pero todavía es un poco complicada. Pero creo que en los próximos 2 o 3 años, dependiendo de la próxima conducción nacional del próximo presidente, esto para el 2028 vamos a estar en condiciones ya de decir estamos financieramente estables y como para enfrentar ese desafío que queremos de todo, que sea de todos los paraguayos, no solamente de los liberales, Edgardo. Presidente, ¿y qué se le dice? ¿Qué le dice hoy el Partido Liberal a los opositores que en Asunción, Ciudad del Este, por mencionar 2 puntos claves para la oposición, que se está buscando alianzas, se está buscando el mecanismo? Entiendo que todavía se está discutiendo cuál es la mejor manera, más participativa, que hay reuniones, pero ¿qué hoy le dice el Partido Liberal a las otras fuerzas opositoras? Hablamos desde el principio de este periodo presidencial, Edgardo, puntualmente de este tema, de que más que en periodos anteriores, los liberales debemos despojarnos de los egoísmos propios y característicos de la política o de los políticos y de ver a la oposición como una sola. Hoy el ciudadano paraguayo, el que milita, el que se involucra en cuestiones políticas o cuestiones sociales, tiene que hacer un análisis y tomar cierta decisión. Acompañamos este modelo, este sistema, este gobierno que busca la perpetuidad en el poder, porque ya está el próximo candidato a sucederle a Peña y bueno, así, pero con un comprometimiento tremendo de las libertades y la democracia que en todo este periodo no sufrió tanto como en este periodo. Entonces el ciudadano paraguayo tiene que, en la canchita o en el piqui o en la iglesia, tratar de tomar una decisión acompañada de este modelo que nos lleva a una cuestión que va a ser irreversible. Si en el 2028 no se consigue la alternancia, yo no sé cómo las instituciones republicanas que hoy están totalmente debilitadas, cómo van a estar en el futuro. ¿Hay viso de solución con este gobierno? No. Entonces, la primera pulseada importante en donde vamos a ver esa reacción ciudadana, si es en el sentido en el que estamos pensando, en Ciudad del Este, cuando se confronten los modelos, pero ahí no es solamente la candidatura de Mujica ni la de mi ex colega González Baezquén, sino son los modelos que van a confrontarse en una primera puja o pulseada electoral entre el continuismo y lo que es la prosecución de esta propuesta difícil que estamos llevando adelante como oposición, y vamos a ver si esa indignación ciudadana se traduce en un resultado electoral, porque ¿quién puede desconocer lo que han hecho los Zacarías en esa zona del país al haber estado en varias o haber encabezado varias administraciones municipales? Y también el propio gobierno de cómo ha obrado para la destitución de Prieto. Si bien hay cuestiones administrativas que se le pueden cuestionar, no coincidimos ni con la Contraloría y mucho menos con el Parlamento de que el intendente haya sido destituido por las causas por las cuales fue destituido, ¿verdad? Entonces, va a ser la primera pulseada entre la oposición y el cartismo.
en Ciudad del Este. La siguiente pulseada va a ser en el 2026. La conducción nacional y la oposición general estamos teniendo un objetivo de llegar a 100 intendencias de los 267 municipios que tiene el Paraguay. Hoy el Partido Liberal tiene 78 intendentes. Queremos llegar a 100 en el 2026. Y de ahí caminar, y creo que hay una madurez, y reitero, y eso le asusta, le preocupa al oficialismo del gobierno, al cartismo, a sus principales referentes, a este gobierno que es el que estamos mencionando, su forma de actuar, ¿verdad? Le preocupa de que la oposición esté en esa tendencia de unir a todas sus fuerzas, y con eso vamos a conseguir que esa mayoritaria ciudadanía que no coincide con este modelo pueda acompañar un proyecto único. E inclusive yo soy más optimista tener una mayoría propia en el Parlamento, que va a ser importante para esos cambios de modelo de país, no de signo político, reitero, porque es importante. Si solamente cambian las figuras, si solamente cambia el partido o una alianza, una coalición, y los hombres siguen en el mismo modelo de funcionamiento como país, no vamos a solucionar. Imagínense un cambio importante, por eso hablamos de las propuestas. Y esta semana estuvo en la agenda del análisis periodístico y ciudadano de la CONATEL, el proceso llamado a licitación en la CONATEL. ¿Cómo si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, el director es designado directamente por el Ejecutivo, ¿cómo va a ejercer control sobre el otro secretario de Estado, sobre el otro que fue designado por el presidente de la República? Dirección Nacional de Contrataciones Públicas tiene que pasar a formar parte de la Contraloría, que sea una entidad, un organismo con cierta autonomía, porque hablábamos, el 95% del presupuesto lo maneja el presidente de la República, y el que va a controlar las compras públicas por ese presupuesto es designado por el propio presidente de la República. Y ustedes saben qué porcentaje de ese 95%, imagínense cómo está mal organizado el país, qué porcentaje de ese 95% del presupuesto que gasta anualmente el presidente de la República, cerca de 15 mil millones de dólares en este periodo. ¿Cuánto por ciento pasa o está sujeto bajo el control de la Contraloría? ¿Saben qué porcentaje? ¿Cuánto? 0. Los ministerios, entes descentralizados, no rinden cuentas a la Contraloría, no presentan su rendición en cuentas. Por eso saltan tantos hechos de corrupción y malos manejos desde las municipalidades y de las gobernaciones, que tienen 3 veces más control que el grueso del presupuesto que no se controla. Los más de 1.000 millones de dólares que utiliza salud, que utiliza obras públicas anualmente, educación, los 3 tienen más de 1.000 millones de dólares de presupuesto anualmente, no están sujetos bajo el control de ningún organismo. Entonces, la utilización es discrecional. El otro punto importante, los fondos sociales de las binacionales tienen que pasar al presupuesto para que tenga un poquitito más de control y no se esté utilizando como se ha hecho tradicionalmente, de forma discrecional, reitero. Así es que esos son los cambios importantes que necesitamos, y el modelo de justicia. El Consejo del Jurado no puede estar sometido al control político. ¿Cómo vamos a designar jueces y fiscales? Y lo primero que aprende el estudiante de Derecho es que la justicia debe ser independiente en un país. ¿Cómo va a sancionar a quienes hicieron posible que esos jueces y fiscales estén ocupando y sean operadores de justicia? Por eso es un modelo imperfecto, y jamás el jurado de enjuiciamiento, que es el que controla el desenvolvimiento y juzga a los jueces, tiene 4 parlamentarios. Esos son los cambios verdaderos que a partir del 2028 debemos. No, en este momento no hay condiciones para pensar en una reforma constitucional con un gobierno que solamente somete, persigue y bueno, tiene actitudes autoritarias. Bueno, veremos qué sucede. Pues realmente la discusión en materia ideológica, tratar de confrontar ideas sobre todo, hacen realmente a una buena democracia. Presidente, gracias por acompañarnos en este aniversario 134. Finalmente, no sé, el saludo a los
Yo decía al comienzo, a los buenos liberales, por eso es que... Yo le pedí la lista de quiénes son los malos y no me quiso dar hasta ahora. Demasiado extensa. No, absoluta. Diferencia, nada. Sí, vos sí tenés la lista ahí bien guardadita. Bueno, pero básicamente la discusión, un partido liberal sólido, creo que hace a la discusión de la democracia y realmente confrontar ideas. Más que nada nos ayuda a nosotros a crecer como ciudadanía y como país, principalmente lo que buscamos dentro de esta discusión, presidente. Y sobre todo un partido que entienda cuál es su rol y tenga esa independencia que hoy tiene la Conducción Nacional para tranquilidad de la ciudadanía, de la oposición y sobre todo de los afiliados, que hoy la Conducción Nacional va a entregar a otra conducción, otro presidente que va a seguir la misma... Va a seguir el mismo camino de tratar de articular a la oposición. Yo les agradezco, Edgardo, Marcos, y no solamente por la invitación en esta fecha que es bastante importante, en un momento difícil, pero sí importante para la nación paraguaya. Yo les agradezco a ustedes también por el periodismo que llevan, le agradezco al medio porque el cuarto poder es fundamental en un país, reitero, con instituciones tan debilitadas en este momento. El peor debilitamiento en toda la era democrática y por lo tanto necesitamos esa unidad dentro de la diversidad de ideologías y opiniones, entender que ante todo lo más importante para un país es la libertad y la democracia y tenemos que luchar por ella. Bueno, gracias, presidente, por venir. Y muchas felicidades por esa revolución de Vamos a escuchar 1891. Tenemos ahí la polca 18 de octubre. Y felicidades a mis parientes del lado de mi mamá, especialmente que son liberales, por el lado de mi papá son colorados. Así que a los que están del lado mío. Como siempre. Sí. Ahí. 134 años de la gesta revolucionaria del 18 de octubre de 1891. Y mucho más festejos que el año pasado y el antepasado. Hoy, bueno, es el momento también, las elecciones municipales ya están cerca y bueno. Hoy efervescencia. Y quiero terminar enviando un saludo fuerte, un abrazo fuerte a los compatriotas que están conmemorando y festejando tanto en España, Estados Unidos y en Buenos Aires. Se dan recordaciones y festejos importantes también en esta fecha. Importante acordarnos siempre de ellos, de los compatriotas que están fuera del país, y yo estoy esperando las fotos en el Panteón, a ver quiénes son los que están. Esa foto épica. Gracias, presidente. Gracias.